¿Te imaginas ser una estrella de Hollywood y acabar enterrado en una fosa común porque nadie quiso reclamar tu cuerpo? En este vídeo, vamos a hablar de 10 celebridades clásicas de Hollywood que no murieron por accidente. Fueron eliminados, borrados del mapa por estudios, mafias, agencias gubernamentales o pactos silenciosos que aún hoy huelen a podrido. Una estrella infantil tirada a la basura, una actriz lobotomizada por hablar demasiado, un ídolo latino brutalmente asesinado mientras el sistema miraba hacia otro lado. Esto no va de escándalos comunes. Estamos hablando de vidas truncadas a propósito para proteger a los poderosos. Y lo más retorcido es que, en muchos casos, los culpables siguen siendo intocables. Él era la voz de Peter Pan, el niño de oro de Disney, el rostro que todos querían en sus películas. Pero en cuanto creció y su aspecto ya no encajaba en la fantasía, lo descartaron como si nunca hubiera existido. Lo echaron del estudio sin dar explicaciones, lo rechazaban en los castings por su acné y lo ignoraban quienes antes le rodeaban. Pasó de recibir premios a dormir en bancos públicos, arrastrado por las drogas, la depresión y el abandono. Murió solo en un edificio abandonado de Nueva York. Tenía 31 años y nadie reclamó su cuerpo. Lo enterraron en una tumba anónima para indigentes, sin flores ni homenajes. Años después, cuando por fin lo identificaron, Disney ya había ganado millones con su imagen, pero nunca reconoció su final. Bobby no se desvaneció. Lo apagaron simplemente porque dejó de ser rentable. Así funciona Hollywood cuando ya no sirves para nada. ¿Y si te dijera que el FBI utilizó tu vida privada como un arma para destruirte desde dentro? Eso es exactamente lo que le pasó a Jeanne Sever. Era guapa, talentosa, la imagen perfecta del cine francés con acento americano, pero cometió el error de apoyar a los Panteras Negras en pleno auge de la guerra racial, y ahí empezó su infierno. El propio Edgar Hoover autorizó una campaña sucia para arruinarla. Filtraron a la prensa que estaba embarazada de un líder negro cuando el padre era otro. El escándalo fue brutal. Jeanne perdió al bebé por la presión, se divorció, cayó en depresión y acabó completamente aislada. La encontraron muerta dentro de un coche días después en París. Oficialmente, fue una sobredosis. Pero nadie olvida que, antes de eso, el FBI ya la había enterrado en vida. Lo que le pasó no fue consecuencia de sus decisiones. Fue un castigo orquestado por el poder. ¿Sabes lo que les pasaba a las actrices que no obedecían órdenes en la época dorada de Hollywood? Las enviaban al manicomio. Literalmente. Frances Farmer tenía carácter. No se dejaba manipular ni aceptaba las absurdas normas del estudio. Eso la convertía en un peligro para los ejecutivos. La tacharon de inestable, la ingresaron a la fuerza y ahí empezó una pesadilla digna de una película de terror. Lo soportó todo: electroshocks, aislamiento, sedantes forzados y, según algunos informes, incluso una lobotomía. Durante años, la industria vendió la idea de que Frances estaba loca. Pero los documentos revelan otra cosa. Fue un castigo brutal por negarse a agachar la cabeza. Cuando salió, ya no era la misma. Sin carrera, sin familia, sin voz. Murió olvidada, convertida en símbolo de lo que puede pasar si te atreves a desafiar al sistema. En Hollywood, el silencio no siempre es una elección. Él fue el Superman de toda una generación, pero acabó desplomado en su propia cama con un disparo en la cabeza. La versión oficial dice que se quitó la vida, pero desde el principio, las piezas no encajaban. No había restos de pólvora en sus manos, la bala entró en un ángulo extraño y los testigos en la casa esperaron casi una hora antes de llamar a la policía. ¿Quién tenía tanto interés en cerrar el caso tan rápido? George salía con la esposa de un ejecutivo de MGM, una relación peligrosa en un entorno donde el poder lo era todo. Cuando intentó liberarse, empezaron los problemas. Las llamadas cesaron, los contratos desaparecieron y, poco después, él también. Lo más escalofriante es que Hollywood enterró su historia igual que su cuerpo, deprisa y sin hacer preguntas. Porque cuando molestas a la gente equivocada, tu final ya está escrito. Ella fue la primera mujer afroamericana nominada a un Oscar como mejor actriz, pero su éxito incomodó a los grandes poderes de la industria. La querían como un símbolo exótico, no como una estrella con voz propia.
cuando se negó a acostarse con los productores y rompió las reglas no escritas que limitaban a las actrices negras. Todas las puertas empezaron a cerrarse, papeles mediocres, contratos que desaparecían, rumores para destruir su reputación. La querían humilde, no libre. Murió con una botella de vodka en una mano y una pastilla mal dosificada en la otra. Oficialmente, fue una sobredosis accidental. Pero detrás de su caída había años de castigos silenciosos y venganzas cobardes. La industria que la celebraba en público era la misma que la saboteaba en privado. ¿Crees que esto fue un accidente o una eliminación cuidadosamente disfrazada? La llamaban la mexicana de fuego, pero lo que realmente ardía era la incomodidad que causaba entre los ejecutivos de cine. Lupe se negaba a ser controlada, hablaba alto, se reía aún más fuerte y nunca permitía que nadie la tocara sin su consentimiento. Cuando quedó embarazada fuera del matrimonio, en una época en la que eso era un escándalo imperdonable para una actriz latina, el estudio entró en crisis. Según la versión oficial, se quitó la vida tras un desengaño amoroso, pero nada en la escena tenía sentido. Se habló de una nota, pastillas y una posición absurda en la que fue encontrada. Pero lo más inquietante fue el silencio forzado que rodeó su muerte. Todo se resolvió con una rapidez sospechosa. Lupe resultaba demasiado incómoda para el sistema, y cuando no pudieron domarla, la hicieron desaparecer. Hollywood no mata con armas. Mata con escándalos, rumores y una prensa que sabe perfectamente cuándo debe callar. Era divertida, carismática y triunfaba en la comedia, algo que pocas mujeres lograban en aquella época. Pero también era dueña de un restaurante muy popular, tenía amistades peligrosas y un exnovio con vínculos directos al crimen organizado. Un día, la encontraron muerta dentro de su coche, en un garaje cerrado, con monóxido de carbono en los pulmones. La versión oficial decía que fue un accidente, o quizá un suicidio, pero nadie se creyó esa historia. Las condiciones de la escena eran sospechosas. Tenía heridas inexplicables, su bolso había desaparecido y había comido poco antes, como si no supiera que esa sería su última noche. La investigación fue rápida y superficial, como si todos tuvieran prisa por cerrar el caso. En vez de buscar respuestas, lo enterraron todo bajo un velo de rumores. Thelma sabía demasiado, hablaba demasiado y confiaba en la gente equivocada. En Hollywood, eso tiene un precio. ¿Hasta dónde puede caer una estrella cuando Hollywood decide que ya no le sirve? Barbara Payton era una rubia explosiva para la prensa, escandalosa y sin filtros. Se acostaba con quien le daba la gana, se peleaba en público y no le debía favores a nadie. Pero esa libertad tuvo un precio. Los estudios la incluyeron en la lista negra, la prensa la convirtió en un chiste y la dejaron sola cuando más los necesitaba. Pasó de protagonizar películas a vender su cuerpo en la calle solo para poder comer. Su rostro, antes codiciado por revistas y productores, terminó desfigurado por el alcohol, las drogas y el abandono. Murió a los 39 años, sola, arruinada y sin una sola muestra de compasión por parte de la industria que la explotó. Hollywood no la destruyó por lo que hizo, la destruyó por no pedir permiso. Y cuando dejó de entretener, la borraron sin siquiera mirar atrás. Él fue uno de los grandes galanes del cine mudo, admirado por su talento y belleza. Pero fuera de cámara, vivía con miedo. En una época en la que ser homosexual significaba la muerte automática de la carrera, Ramón mantenía su vida privada bajo llave. Aunque era discreto, ¿cuánto tiempo podía sobrevivir en un sistema que castigaba todo lo que no encajaba en su falsa moralidad? Comenzó el chantaje, siguieron llamadas incómodas y Hollywood, en vez de protegerle, le dejó solo. En 1968, fue brutalmente asesinado en su propia casa. La versión oficial apunta a un robo, pero la violencia del crimen hizo que pareciera una ejecución. La industria prefirió olvidar su nombre, ocultar sus películas y fingir que nunca existió. Era más fácil borrar a Ramón que enfrentarse a la hipocresía del sistema que le desechó. Así actúa el poder cuando quiere limpiar su imagen. Su cuerpo fue encontrado en un solar vacío en Los Ángeles, cortado en dos, desangrado, con una sonrisa rajada de oreja a oreja. Elizabeth Short soñaba con ser actriz, pero acabó convirtiéndose en el crimen más infame del Hollywood clásico. Solo tenía 22 años, tenía muchas conexiones y había asistido a fiestas privadas donde se mezclaban actores, médicos y hombres con demasiado poder. La policía montó un espectáculo de investigación, pero nunca detuvo a nadie. El informe hablaba de cortes quirúrgicos, manipulación del cuerpo y detalles que solo alguien con conocimientos médicos podría haber realizado.
El caso fue enterrado entre rumores, amenazas y testigos que desaparecieron. La prensa la trató como la culpable, mientras los verdaderos responsables vivieron el resto de sus vidas sin consecuencias. ¿Quién podría tener tanto poder como para hacer eso y asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz? Dicen que Hollywood es todo luces, fama y glamour, pero detrás del telón hay un sistema que utiliza, exprime y elimina a cualquiera que no siga sus reglas. Estas historias no son accidentes ni casualidades. Son advertencias disfrazadas de tragedias, porque cuando tocas los hilos equivocados, el precio puede ser tu carrera o tu vida. Ahora dime, ¿crees que estas muertes fueron simples coincidencias o parte de algo mucho más oscuro? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y comenta para que el algoritmo sepa que hay más personas como tú a las que les gusta sacar a la luz estos secretos que Hollywood intentó enterrar. Porque en Hollywood, cuando dejas de ser útil, te hacen desaparecer.